Supe que algo andaba mal en el momento en que la habitación quedó en silencio. Mi hija acababa de terminar de tocar el piano, sus pequeñas manos aún temblaban sobre las teclas. Apenas se había desvanecido la nota final cuando me di cuenta de lo que faltaba. Ni aplausos, ni asentimientos corteses, solo silencio. Y entonces lo oí, lo suficientemente fuerte como para romper el silencio. Una mujer detrás de mí susurró: «Esa es la pobre chica, la que tiene una madre soltera». Sentí que mi pecho se apretaba, mis oídos zumbaban, ni siquiera pude darme la vuelta. Me quedé allí paralizado, con las manos agarrando el borde del asiento como si eso pudiera evitar que me desmoronara. El nombre de mi hija es Zaria. Tiene 9 años y anoche jugó con todo su corazón en el concurso anual de talentos de su escuela. Ella escribió su propia canción, la practicó durante semanas y puso todo su ser en ella. La vi quedarse despierta hasta tarde después de hacer la tarea, con los auriculares puestos, tocando melodías en un pequeño teclado que compramos en una venta de garaje. Ella creyó en esa canción. Pero cuando la tocó en el escenario frente a sus compañeros de clase, los jueces y una multitud llena de padres, no aplaudieron. Ni siquiera algunos aplausos dispersos por compasión. Nada. La miré desde mi asiento en la fila del medio. Ella hizo una reverencia como le enseñé, luego miró hacia arriba, buscando algún tipo de reacción. Sus ojos se encontraron con los míos y por un momento pensé que la vi tragárselo. La decepción, la confusión, la vergüenza. Estaba intentando con todas mis fuerzas no llorar. Y entonces, justo cuando pensé que tendría que levantarme, tomarle la mano y sacarla del auditorio como si estuviéramos escapando de un incendio, algo sucedió. Un hombre se puso de pie. Estaba sentado en la última fila, solo, alto, mayor, vestido con un traje gris tranquilo. Él no sonrió. Él no dijo nada. Simplemente comenzó a caminar por el pasillo hacia el escenario. Recuerdo la forma en que la sala se movió, el sonido de susurros que se elevaba, los jueces mirándose entre sí, sin estar seguros de lo que estaba pasando, y recuerdo contener la respiración porque algo en la forma en que se movía me hizo dejar de pensar en correr. Algo me decía que este no era el final de la historia. Fue el comienzo. Mi nombre es Alina Vesper. Tengo 33 años y he estado criando sola a mi hija, Zaria, desde que tenía 2 años. Vivimos en un pequeño pueblo tranquilo en el sur de Indiana. El tipo de lugar donde todos saludan, pero también se fijan en qué tipo de coche conduces y si la mochila de tu hijo es nueva o de segunda mano. La gente te sonríe en el supermercado y luego le pregunta a alguien más por qué sigue soltero. He vivido aquí toda mi vida y la mayoría de los días me integro. Pero momentos como el concurso de talentos de la escuela me recuerdan que realmente no pertenezco. No de la manera que lo hacen. Tengo 2 trabajos. Durante el día, soy conserje en la escuela secundaria local. Por la noche, voy a un restaurante abierto las 24 horas justo a la salida de la autopista, que atiende a camioneros y adolescentes que buscan papas fritas a las 2 de la madrugada. No es glamoroso, pero es honesto. Paga las cuentas. Y lo más importante es que me permite cuidar de Zaria. Zaria es todo para mí. Ella habla suavemente y es pura corazón. Ella no anda con los chicos populares ni le importa lo que está de moda. A ella le encanta la música, no las canciones pop ni lo que suena en la radio. Le encantan las melodías extrañas y conmovedoras, aquellas que surgen de lo más profundo. Ella empezó a escribir pequeñas canciones cuando tenía 7 años, simplemente tarareando cosas en una grabadora y diciéndome: «Esta parece lluvia». O bien, «Esto es lo que suena cuando alguien te extraña». Le compré un teclado usado en una venta de garaje la primavera pasada, por $60. Le faltaba el soporte y tenía una tecla en si bemol pegajosa, pero se iluminó cuando lo encendió. Y para ella, era magia. Lo tocaba todos los días después de la escuela, con los dedos flotando como si estuviera descubriendo algo sagrado. Ella jugaba durante horas, a veces con los ojos cerrados, persiguiendo un sonido que solo podía sentir. Cuando la escuela anunció su concurso anual de talentos, Zaria preguntó si podía inscribirse. Dudé por un segundo. Ella no es el tipo de niña que busca atención, pero dijo: «Quiero que escuchen lo que escribí». Así lo llamó ella. No es su actuación, no es su canción, solo lo que escribí. Estaba muy orgullosa cuando entregó el formulario de inscripción. Todos los días, durante semanas, practicó su pieza. Preparaba la cena mientras la escuchaba en la otra habitación, y juro que a veces dejaba de revolver la olla solo para escuchar. Había algo inquietante y hermoso en lo que ella había creado. Ella no solo tocaba notas. Ella contó una historia.
Pero debajo del orgullo también vi los nervios. Ella no dijo mucho sobre la escuela, pero yo sabía que ella es la única niña en su clase que trae su almuerzo en una bolsa de supermercado en lugar de una lonchera con personajes. Sus zapatos están limpios, pero siempre con una temporada de retraso. Sabía que subir a ese escenario no sería solo por la música. Se trataría de ser visto. Aún así, ella practicó. Ella me pidió que le trenzara el cabello. Agradable, pero no es que me esté esforzando demasiado. La noche anterior había dejado preparado su atuendo, su mejor vestido, el de la Pascua pasada. Cosí el dobladillo rasgado a mano. Se miró en el espejo y se sonrió. La noche del espectáculo llegamos temprano. El auditorio estaba abarrotado. Los niños corrieron detrás del escenario con disfraces brillantes y leotardos con lentejuelas. Los padres charlaban en grupos, comparando clases privadas y campamentos de fin de semana. Me senté solo en medio de la audiencia, agarrando mis manos, tratando de no parecer demasiado fuera de lugar. Cuando llamaron a Zaria, me levanté un poco en mi asiento y me estiré para verla. Caminó hacia el piano lentamente, con la barbilla en alto, pero con los dedos inquietos. Me susurré a mí mismo, «Lo puedes hacer, nena». Se sentó en el banco, ajustó el micrófono tal como había practicado, colocó sus dedos sobre las teclas y luego comenzó a tocar. En el momento en que Zaria empezó a tocar, la habitación empezó a cambiar, pero no de la forma que esperaba. Tocó las primeras notas de su pieza, lentas y suaves, como si estuviera invitando al público a un recuerdo que solo ella recordaba. La melodía flotó a través del auditorio como un susurro, una canción de cuna impregnada de tristeza y esperanza. No parecía nada que los niños que la precedieron hubieran hecho. Sin karaoke, sin movimientos llamativos, sin pistas de acompañamiento, solo ella. Un piano y una historia contada a través de las yemas de sus dedos. Me senté en el borde de mi asiento, con el corazón latiendo con orgullo, observándola cerrar los ojos mientras las notas la llevaban lejos. Pero mientras observaba la audiencia, pude sentir algo más. No estaban escuchando. Un par de padres cerca del fondo estaban susurrando. 2 niños en la primera fila se rieron. Uno de los jueces, el que llevaba el blazer enorme y el portapapeles, miró su teléfono y comenzó a escribir. La mujer que estaba a mi lado sacó un paquete de chicles como si estuviera esperando un ascensor. Y entonces lo oí claro como una campana. Ella es la chica pobre, la que tiene la madre soltera. Las palabras no llegaron a mis oídos. Me golpearon en la columna. Me giré ligeramente intentando ver quién lo decía, pero no fue necesario. Ya conocía el tipo. Alguien que nunca tuvo que explicarle a su hijo por qué Papá Noel solo trajo un regalo. Alguien que nunca tuvo que elegir entre arreglar el auto y pagar las tarifas de las excursiones escolares. Me mordí el interior de la mejilla con tanta fuerza que sentí un sabor metálico. Quería levantarme para defenderla, para gritar, ella es más que cualquier historia que hayan inventado sobre nosotros. Pero no pude. Mis piernas no se movían, mi cuerpo quedó bloqueado en ese lugar. Mi pulso latía con fuerza en mi garganta. Zaria siguió jugando. Sus manos nunca vacilaron. Se entregó a cada nota como si importara, como si alguien allá afuera pudiera entenderla. Pero no lo hicieron. No esa noche. Terminó con un cordón suave e inesperado que quedó suspendido en el aire, delicado y sin resolver. Luego silencio. Ella hizo una reverencia tal como la habíamos practicado, manteniéndola así por un segundo. Su cabeza se levantó lentamente y examinó la habitación. Ningún aplauso, ni siquiera alguno por cortesía. Alguien tosió. Una silla crujió. El juez en el medio se aclaró la garganta y pasó a la siguiente página de su carpeta. Eso fue todo. Zaria se quedó allí parada por un momento demasiado largo, solo el tiempo suficiente para que yo pudiera ver su rostro cambiar. Su sonrisa, una vez pequeña y esperanzada, se desvaneció en una línea tensa y confusa. Sus ojos cayeron al suelo mientras bajaba del escenario. Podía sentirla intentando mantener la compostura desde el otro lado de la habitación. Mi corazón se abrió de golpe. Quería saltar de mi silla, envolverla en mis brazos y llevármela lejos de ese lugar, de esa gente que no podía ver lo que yo veía. Quería decirle que estaban equivocados, que su música importaba, que ella importaba. Pero no podía moverme. Me quedé allí sentado, entumecido, parpadeando para contener las lágrimas. Porque si lloraba tenía miedo de no poder parar nunca. Miré de nuevo a las mamás con su maquillaje y sus bolsos caros, a los papás filmando con sus teléfonos inteligentes y apenas mirando. Donde los jueces ya se preparan para el siguiente acto.
A nadie le importó. Y ahí fue cuando lo sentí. Un cambio, pequeño, sutil. Desde la última fila, un hombre se puso de pie. No se parecía al resto de ellos. Su traje era sencillo. Él no sostenía un teléfono. Él no aplaudía ni reaccionaba como todos los demás. Él simplemente se quedó allí parado, inmóvil como una piedra, mirando el escenario. Y luego comenzó a caminar hacia el frente. La gente se giró. Alguien susurró: ¿Quién es ese? Los jueces se miraron unos a otros, desconcertados. El siguiente acto debía ser una rutina de baile grupal. No estaba previsto que nadie hablara. Me senté más derecho, instintivamente colocando una mano sobre mi pecho. No sabía quién era ni qué estaba haciendo, pero algo me decía que este hombre estaba allí por ella. Al principio nadie lo detuvo. El hombre del traje gris siguió caminando lentamente por el pasillo, con las manos tras la espalda, firme como si estuviera acostumbrado a que lo observaran. No parecía tener prisa. Él no lo dudó. Pero con cada paso, la habitación se volvía más silenciosa. Incluso los padres, que habían estado susurrando, se quedaron en silencio uno por uno. Los jueces parecían confundidos. Una de ellas se levantó a medias de la silla como para interceptarlo, pero luego volvió a sentarse, insegura. Los niños que estaban detrás del escenario miraron alrededor de la cortina con los ojos muy abiertos. Mantuve mis ojos fijos en Zarya. Ahora ella estaba parada en el borde del escenario, a un lado, medio en las sombras, agarrando su carpeta de música contra su pecho. Ella no estaba llorando, pero tampoco estaba bien. Su boca estaba apretada y sus hombros estaban curvados hacia adentro como si estuviera tratando de doblarse en una forma más pequeña. El hombre llegó al frente de la sala y se giró para mirar a los jueces. «Disculpe», dijo con voz tranquila pero firme. «¿Estaría bien si me prestas el micrófono por un momento?» Eso fue todo lo que dijo. Nada dramático, ningún gran discurso, solo una simple petición respetuosa. La habitación estaba congelada. Uno de los jueces, un joven con chaqueta marrón, miró a los demás y luego asintió apenas perceptiblemente. Un estudiante voluntario le entregó el micrófono al hombre sin decir una palabra. Caminó lentamente hacia el centro del escenario, se giró para mirar a la multitud y levantó el micrófono. «Mi nombre es Dr. Elias Monroe», dijo. «Y no se suponía que estuviera aquí esta noche. Cancelaron mi vuelo de regreso, así que vine a ver a mi nieta tocar. Pero entonces oí algo. Algo que me detuvo en seco». Hizo una pausa. La sala se inclinó. «Me he pasado la vida enseñando piano en Juilliard. He formado a pianistas de concierto, compositores de cine, solistas sinfónicos, y en todos estos años, muy pocas piezas me han cautivado como la música de esa niña». El silencio se transformó. Ya no era incómodo ni vacío. Era reverente. Miró hacia un lado del escenario con ojos amables. Zarya, dijo. «¿Puedo preguntar, escribiste esa pieza tú misma?» Ella asintió lentamente, sin saber si sonreír o salir corriendo. Se volvió hacia el público. «Damas y caballeros, esa fue una composición original. Esa era una voz. Eso fue arte». Hubo algunas exclamaciones. Una madre cerca de mí incluso susurró: «Juilliard». Como si fuera una palabra que solo hubiera visto en películas. La doctora Monroe continuó: «Me gustaría pedirte un favor. Con tu permiso, Zarya, ¿estarías dispuesta a tocar tu pieza nuevamente? Esta vez, ¿puedo acompañarte?» Sentí que se me cortaba la respiración. Zarya me miró, solo un instante. Le di el asentimiento más pequeño que pude hacer sin romper a llorar. Caminó lentamente de regreso al escenario, sus pasos apenas hacían ruido. El doctor Monroe se hizo a un lado y la dejó sentarse primero. Luego se sentó a su lado, sin apoderarse del banco, solo compartiéndolo. Sus manos flotaban sobre las teclas, esperando su guía. Y entonces ella comenzó a tocar. Esta vez, las notas no sonaban pequeñas. Con los suaves acordes del doctor Monroe superpuestos a los suyos, fue como si su melodía encontrara una voz que había estado esperando para repetirla. Él no la abrumó. La siguió, la apoyó, elevó su música como un segundo par de alas. Se podía sentir el cambio en la sala. La risa cesó. Los pares se inclinaron hacia adelante. Los jueces dejaron sus bolígrafos. Nadie apartó la mirada. Cuando llegaron a la nota final, hubo un latido de perfecta quietud. Y entonces todo el auditorio se puso de pie. Los aplausos estallaron como un saludo. Gritos, silbidos, aplausos desgarradores.
Quienes no la habían notado antes estaban ahora de pie, aplaudiendo como si acabara de ganar un premio nacional. Los teléfonos estaban grabando. Vi a un juez secarse los ojos. Yo también me puse de pie, aplaudiendo tan fuerte que me dolía. ¿Y Zaria? Se giró hacia el doctor Monroe y le dedicó la sonrisa más pequeña y sincera que jamás había visto. En ese momento, ya no era la pobre chica. Era música. La veían. Y supe que todo había cambiado. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, Zaria simplemente se sentó allí, quieta al piano, con las manos descansando suavemente sobre su regazo. Tenía los ojos muy abiertos, ya no por miedo, sino por algo más parecido al asombro. Miró a su alrededor como si lo viera por primera vez. El doctor Monroe se inclinó hacia ella y dijo algo que no pudimos oír. Asintió una vez, luego se levantó lentamente, haciendo una reverencia de nuevo. Pero esta vez, el gesto no fue tímido. Fue orgulloso, intencional. Levantó la vista con la barbilla en alto, y la sala le dio todo lo que no le había dado la primera vez. Al bajar juntas del escenario, la gente se giró para preguntar quién era. Los padres que nos habían ignorado en la fila de la escuela ahora estiraban el cuello para verla mejor. Los niños susurraban asombrados. Incluso uno de los jueces la siguió tras bambalinas con una carpeta, sonriendo como si acabara de descubrir un tesoro escondido. Yo estaba entre el público, todavía aplaudiendo, con el corazón latiendo con fuerza, los ojos llenos de lágrimas. No me importaba lo que pensaran de mí en ese momento. Solo veía a mi hija siendo vista. No por lo que no teníamos, sino por quién era. Cuando bajó del escenario, corrió directamente a mis brazos. Lo hice, me susurró en el pecho. No pude hablar. Simplemente la abracé con más fuerza. El doctor Monroe se acercó un momento después, sonriendo. Me tendió la mano, pero antes de que pudiera estrecharla, dijo, su hija tiene un don extraordinario, uno que no veo a menudo. Eso era más que solo talento. Eso era la verdad. Finalmente encontré mi voz. Gracias. Gracias por verla, por regalarle ese momento. Él asintió. No era mío para darlo. Ella lo creó. Lo único que hice fue asegurarme de que nadie se lo perdiera. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me entregó una tarjeta. Estaba grabado con su nombre y una dirección de Nueva York. Si estás abierto a ello, dijo, me gustaría conectarla con alguien de una fundación de arte juvenil con la que trabajo. Ofrecen cursos intensivos de fin de semana y tutorías privadas para jóvenes compositores talentosos. Ella no tendrá que hacer ninguna audición. Ya escuché lo que necesitaba. Me quedé atónito. Miré la tarjeta y luego volví a mirarlo. Ella nunca ha tomado una lección formal, dije. Quiero decir que realmente no podemos permitirnos mucho en este momento. Él sonrió. Eso no será un problema. Esto es una cuestión de acceso. Ella merece ser cuidada y no solo notada. Zaria me miró insegura, como si estuviera pidiendo permiso solo con la mirada. Asentí, tratando de no llorar. Di, gracias, cariño. Gracias, dijo ella, con su voz pequeña pero firme. El doctor Monroe inclinó la cabeza, se giró y caminó de regreso hacia la multitud. Esa noche, después de que Alina llegamos a casa, Zaria no quería quitarse el vestido. Ella estaba sentada en el suelo de la sala de estar, con el teclado en su regazo, tarareando algo nuevo. Nos traje tazones de cereal porque no tenía energías para cocinar y comimos con las piernas cruzadas sobre una manta como si fuera un picnic bajo el ventilador de techo. Ella tocó algunos compases de su nueva canción y me miró. ¿Crees que realmente puedo ir? Ella preguntó. Al lugar que dijo el hombre de la música. Me acerqué, le metí un rizo detrás de la oreja y le dije. Ya lo hiciste. Han pasado 5 meses desde la noche en que mi hija lo cambió todo sin hacer nada más que ser exactamente quien es. Seguimos viviendo en la misma casa pequeña. Sigo trabajando en mis 2 trabajos. Sigo trayendo a casa las sobras del restaurante cuando puedo. Y a veces Zaria todavía usa zapatos de segunda mano. Pero las cosas se sienten diferentes ahora. No porque tengamos más dinero ni más cosas, sino porque por primera vez mi hija se ve a sí misma de otra manera. Desde esa noche, asiste a sesiones de mentoría de fin de semana en un conservatorio de música a 1 hora de la ciudad. Todos los sábados nos despertamos antes del amanecer. Preparo un termo de chocolate caliente y conducimos juntas, solo ella y yo, con la música a todo volumen en el coche, su cara pegada a la ventanilla, viendo pasar los maizales. Ya no es la misma chica que subió a ese escenario, aterrorizada de que nadie la escuchara. Ahora habla de dinámicas,
de capas, de la emoción tras un acorde menor. Sus profesores dicen, está componiendo piezas con una profundidad que no suelen ver en estudiantes del doble de su edad. A veces todavía toca esa primera pieza, esa que nadie aplaudió. Pero ahora la toca de forma diferente, con más confianza, con más seguridad, no más fuerte, solo con más plenitud, como si cada nota le perteneciera. Y lo hace. Algo cambió en mí también. Durante años, creí que debíamos mantener la cabeza baja, permanecer callados, ser agradecidos, no pedir más de lo que nos daban. Pensé que si tan solo pudiera protegerla del juicio, del fracaso, de ser ignorada, eso sería suficiente. Pero me equivocaba. Lo que necesitaba no era protección. Era permiso. Ser escuchada, ocupar espacio, creer en el sonido de su propia voz, incluso si la sala permanecía en silencio. Casi dejé que ese momento se nos escapara. Casi la dejé alejarse del escenario creyendo que el silencio significaba que no era suficiente. Pero un desconocido, una persona que decidió prestar atención, se aseguró de que eso no sucediera. Y esa es la parte en la que sigo pensando. No fue un milagro. No fue suerte. Fue una decisión. El Dr. Monroe no solo escuchó su música. La reconoció. Y entonces actuó silenciosamente, con fuerza, no para rescatarla, sino para amplificarla. A veces, eso es todo lo que se necesita. Una persona dispuesta a escuchar atentamente, a dar un paso al frente cuando todos los demás permanecen sentados. Para recordarle a un niño que no eres invisible. Y a veces, todo lo que se necesita para seguir adelante es saber que alguien ahí fuera ve tu luz, aunque sea por un momento. Esa noche no cambió nuestras vidas de la noche a la mañana. Pero sí le dio a mi hija algo que yo jamás podría haber envuelto en una caja ni escrito en un cuento para dormir. Le dio la confianza de que merece ser vista. Y también me dio algo. Me recordó que nuestra historia no termina con el silencio de los demás. Que cuando nadie aplaude, no significa que dejes de tocar. Sigues adelante. Porque un día, alguien podría escucharte. Y esa persona podría ser la razón por la que todo cambia. Así que ahora, cada vez que veo a Zaria tocar las teclas, no me preocupa quién está mirando. Ya no toca para impresionar. Toca para decir la verdad. Y ese es el tipo de música que el mundo necesita más. Si esta historia significó algo para ti, si te hizo sentir, reflexionar o recordar tu propio momento de ser ignorado o finalmente visto, dale me gusta al vídeo y compártelo con alguien que necesite que le recuerden que las voces silenciosas aún importan. Comenta abajo y cuéntame tu historia. Cuéntame sobre la persona que te defendió o el momento en que encontraste tu propia voz. Leo cada palabra. Y si quieres más historias que te hablen al corazón, que te hagan reflexionar y sentir algo de verdad, suscríbete al canal. Tenemos más para compartir. Gracias por ver. Gracias por preocuparte. Y sobre todo, gracias por escuchar.